Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Divina Radio presenta Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal. Pues sí, amigos, ya estamos aquí en Psiquiatría Integral acompañados de la doctora Roxana Villarreal esta noche. Este es un miércoles 9 de noviembre del 2011 y vamos a hablar de este tema tan controversial y tan interesante que a muchos nos ha pasado. La hipocondría es una enfermedad por la que el paciente cree de forma infundada que padece alguna enfermedad grave. A grandes rasgos, esto es la hipocondría o hipocondriasis, y vamos a platicar con la doctora Roxana Villarreal de este tema tan interesante, para la cual ya la tenemos aquí en la línea. Doctora Roxana, buenas noches, bienvenida a Divina Radio, la voz del ángel. Gracias, Lupita, buenas noches, radioescuchas. Aquí estamos nuevamente como cada semana apoyando en tu programa. Pues sí, muy contentos de tenerla como cada miércoles, que ya son miércoles de usted, doctora, y de verdad mucha gente ya interesada en el tema de esta noche, que seguramente pues será una cuestión que le pasa a mucha gente o que nos ha pasado a muchas personas, y yo tengo muchas preguntas al respecto de ello y la gente va a tener muchas preguntas al respecto, así es que a mí me encantaría que empezáramos a lo mejor porque nos explicara la historia de la hipocondriasis. ¿Cómo se dice, hipocondría o hipocondriasis? ¿O los dos términos son correctos, doctora? Los dos términos son adecuados y bueno, un poquito hablando del tema, haciendo un poquito de historia, deriva del griego hipocondrium, que significa por debajo del cartílago o por debajo de la costilla, y esta situación se refería al área anatómica y a los órganos abdominales que quedan abajo justamente del cartílago sifoides y de las costillas. Los griegos creían que los órganos abdominales emitían vapores que causaban enfermedad difusa, caracterizada por síntomas como la flatulencia, y estas eran consideradas justamente el origen de la bilis negra, que producía, según ellos, melancolía y también cuestión de manía, ¿no? Uh-huh. En los siglos 6 y 7, Robert Burton, Thomas Willis y Thomas Sydenham atribuyen el origen de la hipocondriasis a alteraciones de la mente. Y sin embargo, en 1725 fue Sir Richard Blackmore, médico de la Corte Real de Inglaterra, que señaló que las ideas terribles acerca de tener una enfermedad estaban prácticamente en la imaginación del paciente, pero afectaban el cerebro y el cuerpo con sensaciones de dolor. Ya fue que en los siglos 7 y 8 en Inglaterra el síndrome hipocondriaco fue llamado enfermedad o mal inglés, y ya con el paso del tiempo se definió a la hipocondriasis como un trastorno psicógeno. El término prácticamente con frecuencia es usado en forma peyorativa, discriminatoria y sobre todo muy estigmatizante, considerando a quien la sufre como un verdadero simulador. Y ya fue en el año de 1967 que Pilowsky la definió como una preocupación por la salud o la enfermedad que estaba presente la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Y esta preocupación no estaba justificada por alguna patología orgánica y solo responde temporalmente cuando después de un examen cuidadoso el médico asegura que no cursa con ninguna enfermedad de este tipo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Él propuso que la hipocondriasis tenía 3 componentes. Primero, él decía que la preocupación corporal que lleva al paciente a checar repetidamente el funcionamiento de su cuerpo, de sus sensaciones corporales, estaba enfatizando cualquier achaque o dolencia en sus
cuestiones de conversaciones con los demás. También mencionaba que la fobia a la enfermedad evitaba justamente visitar a los médicos, ya que le aterra al paciente pensar que él confirmaría sus temores de que cursara con alguna enfermedad grave. Y por último, tenía la convicción de que el paciente en ese sentido pues tenía también a su vez la convicción de estar enfermo, gravemente enfermo, ¿no? Y por lo tanto reaccionaba con hostilidad cuando se le aseguraba que no cursaba con ninguna patología. Se sentía siempre enojado, frustrado y no confiaba y no respetaba justamente la autoridad del médico y lo devaluaba y demandaba tiempo y nuevos estudios, ¿no? Prácticamente eso sería parte de la historia del término en sí de hipocondriasis. Muy bien, doctora, la verdad es una explicación bastante amplia. Pues sí, es parte de la historia, ¿no? Sí, y a final de cuentas lo mencionamos porque, bueno, consideramos de relevancia que la gente más o menos tenga idea de cómo fue evolucionando el término y sobre todo a quién se le asignó el iniciador del término como tal, ¿no? Claro, claro, sí, doctora. Doctora, este es un padecimiento, digamos, psiquiátrico en realidad, la hipocondriasis. Sí, está catalogado justamente en los trastornos mentales y bueno, por llamarlo de alguna forma, la definición como tal de la hipocondría sería la preocupación temerosa de cualquier persona ante la situación o la posibilidad de contraer o de creer, como ciertamente lo mencionabas al inicio del programa, de tener la cuestión de alguna enfermedad o de haber contraído alguna enfermedad. Y prácticamente la hipocondría es el resultado de la interpretación, por llamarlo así, poco realista o imprecisa de síntomas o sensaciones físicas. Y aunque no se pueda encontrar alguna causa médica conocida, evidentemente las preocupaciones provocan en el paciente un notable malestar y deterioran definitivamente su capacidad para funcionar normalmente en su vida tanto personal, social y laboral, ¿no? Doctora, ¿nos podría usted hablar del concepto o la definición de la hipocondriasis como tal? Sí, es lo que te decía, es justamente aquella preocupación temerosa de la persona. Preocupación temerosa de la persona, o sea, la persona tiene miedo. Tiene una preocupación excesiva, sí, obviamente tiene un temor exagerado ante la posibilidad de contraer o de creer que ha contraído una enfermedad. Oh, ok. ¿Y a qué tipo de población, doctora, le puede afectar esta enfermedad? Mira, son varias bueno, en sí la población en la que generalmente vemos como psiquiatras este padecimiento, la vemos obviamente más frecuentemente en la clase de nivel socioeconómico bajo. Inicia casi siempre entre los 20 o los 30 años de edad y se diagnostica más comúnmente en la raza negra que en la blanca. Lo vemos más notoriamente, más marcado en los hombres aproximadamente entre 30 y 39 años de edad y por ejemplo en las mujeres lo vemos entre los 40 y los 49 años. Casi siempre los pacientes que van al consultorio de un psiquiatra presentan antecedentes familiares de hipocondriasis, especialmente en cuanto a los padres, o sea, tienen una historia médica donde a la hora de hacer la historia clínica, los antecedentes familiares manifiestan o mencionan ahí los pacientes que tienen familiares con este antecedente. Sobre todo se ve que son los padres justamente los que han padecido esta enfermedad, ¿no? Y normalmente, bueno, lo vemos en personas que presentan exacerbación de los síntomas asociados a situaciones de mayor sobrecarga emocional, ¿no? Ajá. ¿La sobrecarga emocional puede llevar a la enfermedad? Sí, obviamente es una también de las situaciones que puede llegar a favorecer esto en los pacientes. Doctora, estas causas que usted está mencionando, ¿se dan en todas las edades o hay edades también? Porque usted no está como separando de tal a tal edad y de tal a tal edad, de nombres de mujeres, de tal color a tal color. ¿Cómo es que calculan todo eso? ¿Hacen algún tipo de estudio para saber cuántas personas
¿Y de qué edades? ¿Cómo ustedes como psiquiatras llegan a la conclusión? Sí, mira, normalmente se da una serie de estudios, lógicamente a nivel estadístico, para saber más o menos la cantidad de padecimientos más frecuentes, sobre todo, digo, en ese sentido a nivel mental. Ya con una base de datos y todo esto se va dando una cantidad aproximada de los padecimientos, y en ese sentido, bueno, justamente la hipocondriasis más o menos es mucho más evidentemente manifiesta en personas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Doctora, ¿hay algunos rasgos predominantes en la hipocondría? Sí, hay muchísimos. Lógicamente, bueno, lo primero que hay que destacar aquí, con la intención de que la gente que nos escucha se entere un poquito, ¿no? La cuestión más característica o sui generis obviamente implica un término médico en el cual hacemos referencia a algo característico o patognomónico prácticamente de alguna enfermedad. ¿Cuál es el rasgo predominante en la hipocondria? Bueno, primeramente, mencionábamos al principio, es esa preocupación excesiva, ¿no? Un miedo enorme a la creencia de padecer una enfermedad, basándose, lógicamente, en una mala interpretación de sensaciones o de signos físicos benignos como prueba de la enfermedad temida, ¿no? Uh-huh. Prácticamente el rasgo principal en un hipocondríaco es justamente esa preocupación y ese miedo o esa creencia a tener la idea de padecer una enfermedad o de haberla contraído. Nos gustaría saber las causas, doctora. ¿A qué se debe la hipocondría? ¿A qué se debe la hipocondría? Claro que sí, Lupita. Mira, las causas de la hipocondría no se conocen plenamente, aunque lógicamente, bueno, sí se han observado ciertos condicionantes, como una enfermedad a temprana edad, uh-huh, o como otro miembro de la familia, o una actitud negligente o abusiva por parte de los padres, o algunos otros factores influyentes. ¿A qué se refiere con un tipo de abuso, doctora? ¿A qué se refiere con un tipo de abuso de los padres? Sí, porque te digo, a veces a la hora de hacer la historia clínica se ha visto que muchos familiares o pacientes tienen un historial en ese sentido también de ciertas cuestiones, como te mencionaba, ¿no? Alguna cuestión que los padres hayan tenido, por ejemplo, la enfermedad, o que hayan tenido incluso una actitud negligente o abusiva por parte de ellos hacia el paciente. Y bueno, hay muchísimos otros factores que podemos mencionar en cuanto a esto. La pregunta específica, bueno, es ¿cuál es la etiología o cuál es el origen de la hipocondriasis? Aquí yo te diría que, aparte de lo que mencionaba, la hipocondría refleja una mala interpretación de síntomas corporales. Muchos pacientes incrementan o amplifican sus sensaciones somáticas, y normalmente ellos suelen centrar su atención en sus sensaciones corporales malinterpretadas y tienden normalmente a alarmarse por ellas debido a un esquema cognitivo defectuoso. Hay varias teorías que avalan de alguna forma el origen de la enfermedad. La primera de ellas menciona que la hipocondría responde a un modelo de aprendizaje social. Los síntomas aquí normalmente se entienden como un intento de adquirir el rol de enfermo por parte de una persona que debe de hacer frente a problemas que le parecen insalvables o insoportables. Uh-huh. El paciente que padece la enfermedad normalmente toma el rol de enfermo y ofrece así una salida, ya que el paciente, o al paciente, mejor dicho, se le permite evitar las obligaciones que le perturban y lógicamente posponen los desafíos o la situación para poder enfrentar el problema o el conflicto que tiene en ese momento. Ya. Y normalmente, ¿qué hace la gente o qué hacemos? Bueno, normalmente lo que hacemos es excusarlos de sus deberes y de sus obligaciones. Claro, porque, ¿no?, está enfermo. O sea, siempre va a haber esa justificación por parte de la gente que lo rodea, ¿no? ¿Podríamos compararlo entonces como una falta de huir a la responsabilidad, por ejemplo? Una falta de responsabilidad. Eso es lo que está mencionando justamente esta teoría. Pero bueno, hay otras dos más, y una de las que mencionan otra cuestión es
que una de ellas que postula que la hipocondría es una variante de otros trastornos mentales, entre los que se incluyen los trastornos depresivos y sobre todo los trastornos de ansiedad. Hay otra teoría también, que es la teoría psicodinámica, en la cual se menciona que los deseos agresivos y hostiles hacia los demás son convertidos a través de la represión y el desplazamiento en molestias físicas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que se interpreta como una defensa contra la culpa, contra el sentimiento innato de maldad y de una expresión de baja autoestima. Y lógicamente, esta situación es una señal de excesiva preocupación por sí mismo. ¿Nos puede dar un ejemplo, doctora, para entender mejor de lo que estamos hablando? Un ejemplo alguno de algún caso para que pudiéramos entender un poquito más acerca de ello. Sí, normalmente son pacientes que llegan curiosa o característicamente, acompañados por los familiares, demandando la atención del médico, pero ya el paciente es justamente quien demanda en forma constante, en forma perseverante la atención de uno. Son gentes que llegan motivados por una cuestión de atención urgente, precisamente porque en su pensamiento gira la idea perseverante o frecuente de padecer esta enfermedad. Son gentes que de inicio son muy ansiosos, que constantemente te dicen que están temerosos de haber contraído una enfermedad, y a la hora de hacer el historial médico te empiezan a aventar una serie de síntomas que a la hora de hacerle un estudio médico, llámese biometría hemática, química sanguínea, el examen general de orina, coproparasitoscópico, en fin, todos los estudios clínicos, no se justifica médicamente que el paciente tenga la enfermedad que él refiere. Ajá. Y son gentes, te digo, que siempre que les dices esto, a veces se comportan un tanto hostiles para con uno, porque lo que menos quieren escuchar es justamente que no están enfermos. Ellos quieren que les, de alguna forma, tener una cuestión de ganancia secundaria. Y lógicamente vamos a hablar ahorita un poquito también de esto, pero es importante también mencionar que justamente a raíz de esto, otra de las teorías psicodinámicas, te decía, se menciona como una defensa contra la culpa y el sentimiento de baja autoestima, y sobre todo una señal de excesiva preocupación por sí mismo. Claro. Y aquí normalmente los pacientes refieren el dolor y el sufrimiento físico como una cuestión excesiva, ¿no? Que no pueden soportar y que necesitan en forma urgente la atención del médico, ¿no? Claro. Sí, doctora, es que se me hace un tema muy interesante y realmente me gustaría ahondar un poquito con usted en esta cuestión. Sí, porque yo conozco gente que es hipocondríaca y que prácticamente le dicen, tengo todo, y hasta le dan el diagnóstico, ¿no? No, de hecho son pacientes que estudian la enfermedad. Exactamente, a eso iba, se meten a internet, leen libros de medicina e incluso llegan a saber más que el médico en cuanto a los padecimientos que ellos quieren presentar. Y te dan una explicación que te quedas tú incluso con la boca abierta desde ver cómo el paciente llega a ese extremo de informarse tanto y tratando pues en su manera en una forma de justificar que realmente coincide con todo lo que tiene, ¿no? Vaya, doctora, pues es interesante, es delicado también el tema, porque qué hacer y cómo vivir también con una persona que padece esta enfermedad, ¿no? Sí, la familia se cansa y la familia sobre todo refieren en forma constante al médico que están pues muy cansados, ¿no? Muy desgastados, porque constantemente el paciente está pidiendo atención médica, atención de la familia, y siempre quieren sentirse el punto de atracción o el punto central pues de los demás. ¿Esto es por una falta de autoestima, una autoestima baja, doctora? Sí, en parte sí, hay muchas cuestiones que van asociadas a la enfermedad, y precisamente los pacientes que presentan esta enfermedad tienen ¿cómo te explico? Una cuestión excesiva, una fascinación, justamente lo que mencionábamos, ¿no? Por leer o ver programas sobre temas de salud, o
programas de tipo médico. Son normalmente personas muy sugestionables, que exigen una explicación de sus síntomas y sobre todo están más preocupados por el significado de los mismos que por el malestar que les está causando, ¿no? Uh-huh. Llaman en forma insistente al médico por teléfono, acuden al consultorio, acuden al hospital, siempre quejándose de síntomas menores, o sea, síntomas irrelevantes, uh-huh, realmente, ¿no? Uh-huh. Y creen que no han sido evaluados correctamente. Por lo tanto, presionan a los médicos que los atienden para hacerse más estudios. Fíjate, curiosamente son gentes que te están pidiendo que les pidas hacer estudios de todo tipo, ¿no? Aunque no sean estudios necesarios, ellos te demandan frecuentemente que les mandes a hacer todo tipo de estudios precisamente por la preocupación que tienen constantemente de haber padecido la enfermedad. Y en el subconsciente, doctora, ¿ellos realmente querrán tener una enfermedad? No necesariamente. Lo que pasa es que son gentes, te digo, que demandan mucha atención y ahí es donde de alguna forma tienen una ganancia, a veces primaria o a veces de tipo secundaria. Sí, porque de alguna manera pueden manipular su entorno. No, de hecho, pues son pacientes justamente muy, aparte de manipuladores, son muy demandantes y justamente también llegan a ser gentes muy chantajistas, ¿no? Uh-huh. Siempre. Y tú no puedes como médico en un momento dado, en ocasiones, o no es que no puedes hacerlo, pero si lo haces, obviamente el paciente te va a ver hasta cierto punto como no muy agradablemente. Porque tienen ellos la necesidad de escuchar que realmente están enfermos, ¿no? Uh-huh. Pero eso también les causa un tremendo estrés. Es todo, mira, es el estrés, es la ansiedad, es la necesidad de sentirse tomados en cuenta, la necesidad de escuchar en forma frecuente que realmente están enfermos, la demanda de atención que tienen ante los demás, la necesidad de sentirse apapachados y sentirse queridos por la familia, en fin, son muchas cuestiones aquí que les generan esta situación. ¿Esto tendrá que ver con la soledad que se haya creado cuando se es menor, por ejemplo? Sí, lo decíamos al principio, son muchas las causas y muchas las teorías que mencionan de alguna forma la aparición del padecimiento, ¿no? Normalmente, cuando llegan al consultorio, te digo, hacen lo imposible por persuadir a los médicos y ya cuando tú le dices lo contrario, en ese sentido de que no están enfermos, te digo, suelen normalmente ponerse un tanto hostiles o un tanto, no agresivos, pero sí a lo mejor no muy agradablemente aceptan lo que tú les dices, ¿no? La explicación que como médico tú les estás tratando de dar con la intención de que se dé cuenta de que nada de lo que él dice o argumenta está sustentado clínicamente, ¿no? Claro. Normalmente estos pacientes, cuando algún médico les prescribe algún medicamento o algún chocho, curiosa o característicamente, fíjate, no se toman la medicina, esperan ser tratados en forma especial y sobre todo con consideraciones tanto por su médico como por su familia. Uh-huh. Tienen una preocupación corporal que los lleva a checar en forma repetida el funcionamiento de su cuerpo y enfatiza cualquier achaque o dolencia en sus conversaciones con los demás. Todas las conversaciones o la mayoría de las pláticas que ellos tienen giran en torno a todos los achaques que presentan y a todos los padecimientos que ellos dicen que tienen, ¿no? Uh-huh. Algunos de ellos incluso llegan al extremo de evitar ir al médico porque la sola idea de pensar que van a ir a ver a un doctor les genera fobia o miedo, ¿no? Por pensar que él va a confirmar sus temores de que curse con alguna enfermedad grave. Uh-huh. Y muchos de ellos, te decía, reaccionan con hostilidad al asegurarse que no cursan con ninguna enfermedad. Se enojan, se frustran y sobre todo no respetan la autoridad del doctor o del médico, a quien muchas veces llegan a devaluar y a quien le demanda tiempo y nuevos estudios. Buscan frecuentemente remedios médicos o quirúrgicos y se resisten al tratamiento psiquiátrico. Se sienten avergonzados
pensando que los demás los observan y se burlan de ellos, y lógicamente mencionaba ciertamente también hace rato esta cuestión de baja autoestima, de aislamiento, de depresión, porque se sienten marginados socialmente, e incluso mucho de esto les favorece una cuestión ya depresiva, que favorece también a su vez otro tipo de cuestiones como incluso el abuso de alcohol o de sustancias, ¿no? Uh-huh. Es Vaya, doctora, interesante. es bastante largo este tema y bastante interesante. ¿Y no será, doctora, que también de alguna manera, al mismo tiempo en el cual les da miedo el que les digan que tienen una enfermedad, al mismo tiempo les da miedo por el hecho de que al ir al médico, el médico vaya a determinar que no tienen nada y esto les causa miedo también? Es que son los dos polos. Hay gentes que incluso llegan a ir constantemente al médico con la idea o la intención de que el médico les confirme que efectivamente tienen los padecimientos o los achaques, pues que se justifiquen clínicamente estos padecimientos. Y también está el polo opuesto. Hay gente que evade justamente el ir al médico porque tienen la idea de que uno como médico les va a confirmar que efectivamente tienen estos padecimientos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por eso evitan ir con uno, porque dicen, no, el doctor me va a confirmar que soy, no sé, que tengo cáncer, que tengo una cuestión de leucemia, que tengo cuestiones depresivas, en fin, son tantos los pensamientos que genera la cuestión en el hipocondriaco que llegan incluso a los dos polos, ¿no? Tanto a ir en forma excesiva o de plano evitar por el miedo que tienen a que el médico les confirme que tienen esta cuestión. Y una vez que el médico ha determinado que esta persona tiene hipocondría, ¿qué pasa, doctora? Como médicos, ¿Qué pasa? ¿simplemente les dan placebos o los ignoran o realmente los siguen atendiendo? Ya los ven con tedios y, por ejemplo, se le para a usted un paciente enfrente, doctor, y le dice a usted que tiene una enfermedad que usted de antemano ya sabe que es un hipocondriaco o una hipocondríaca, y sabe que no la tiene, lo escucha, le tiene la paciencia o simplemente le da por su lado y le trata de otra forma psiquiátricamente, o sea, ¿cómo pasa? O sea, no sé, ¿cómo hacen ustedes como psiquiatras para poder soportar eso? Mira, para empezar, no cualquiera llega a ser médico, y en segunda, bueno, para ser psiquiatra tienes que tener cierto perfil. Entre ellos, bueno, ser un poco obsesivo, ser una persona que realmente tenga el interés de estar atendiendo a la gente y lógicamente también interés de ayudar a los demás. Pero los psiquiatras en particular tenemos que tener, yo siempre lo he dicho, ¿no? Sobre todo mucha tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque como atendemos todo tipo de padecimientos de tipo mental, emocional, e incluso hasta de tipo conductual, el paciente en cualquier momento se pone agresivo, se pone psicótico, se pone majadero, tiene una crisis. Médico que lo está teniendo como psiquiatra, tenemos que tener, te digo, mucha tolerancia a la frustración. Tenemos que tener también algo bien importante, mucho control de impulsos, porque si yo me engancho con un paciente que me está insultando, que me está devaluando, me está descalificando, o sea, obviamente pues yo también voy a caer en una situación de ponerme casi a igual con él, ¿no? Uh-huh. Y si me pongo a contestarle o me pongo a ponerle una situación de límites excesivos porque no me agrada lo que me dice, pues todo puede pasar. Hay gentes muy agresivas y un paciente mentalmente con cierta inestabilidad puede incluso llegarte a agredir físicamente. Digo, aparte de la agresión verbal, hay gentes que te agreden físicamente, hay gente que te amenaza, hay gente que te intimida, hay gente muy prepotente y más sobre todo si llegan, no sé, se me ocurre pensar ahorita, gente recomendada, ¿no? De un funcionario, de un directivo de alto nivel, y digo, a mí me pasa mucho que luego me los mandan y son justamente así, ¿no? Piensan que por el hecho de ir recomendados tú vas a tener necesariamente que atenderlos de una forma especial. Uh-huh. Lógicamente depende mucho de la patología que tengan, pero también mucho del abordaje que uno como psiquiatra tenga con ellos, porque claro, hay médicos que sí de plano se enganchan y todo pasa, ¿no? Uh-huh. Han llegado a generarse incluso tragedias, ¿no? Claro. Pacientes que llegan a matar al médico, médicos que incluso se ponen al tú por tú y se llegan a agredir
en todos los sentidos y bueno, legalmente todo pasa también, ¿no? ¿Qué necesidad? Por eso yo insisto que el psiquiatra tiene que tener mucha tolerancia a la frustración, mucho control de impulsos y sobre todo también manejar mucho los límites, porque si no lo hace y no tienes una cuestión de hacerle juicio de realidad al paciente, pues también fácilmente puedes presentar una situación nada agradable con ellos o con la familia, ¿no? Claro. Doctora, ¿qué significa somatización? Somatización. Bueno, en sí como tal, la palabra somatización, para definírtelo de una manera muy sencilla, yo te diría que es un proceso en el cual el cuerpo traduce a un lenguaje fisiológico los problemas mentales del individuo y es prácticamente un método de comunicación frecuentemente de significado simbólico. Doctora, ¿nos podría dar un ejemplo así en palabras más sencillas? Porque mucha gente nos está escribiendo, nos dice, está muy padre el programa, pero está muy técnico y nosotros no estamos entendiendo mucho. Entonces, por eso le estoy insistiendo esta noche para que nos haga un poquito más la historia con ejemplos, para la gente que no tiene pues el conocimiento de los términos médicos. Claro. Sí, perdón, doctora. Sí, no. Sí, mira, literalmente aquí sí te lo voy a explicar con manzanas, ¿no? Con manzanitas, como dices. Con manzanitas, efectivamente. Bueno, somatizar es sacar por el cuerpo algo que es de tipo o de origen interno a nivel emocional. ¿Qué pasa? Cuando tú te estás cargando mucho de estrés laboral, de cuestiones emocionales o de cuestiones afectivas que jamás has sacado y que lo estás pensando, lo estás sintiendo, lo estás percibiendo y lo estás acumulando y jamás lo verbalizas o lo sacas de alguna forma. El cuerpo y la mente sobre todo son como una olla express, que si en un momento dado no le das una válvula de escape, lógicamente va a llegar un punto en que va a estallar. ¿Y cómo estalla? Tal vez, lógicamente el cuerpo no es un olla express, es una cuestión que maneja muchas cuestiones de tipo fisiológico y cuando el cuerpo se llena en ese sentido de cuestiones afectivas, emocionales o mentales que jamás ha sacado, lo saca en su lenguaje. Como el cuerpo no habla, lo tiene que hacer en su manera, como somatizando. Somatizar es darle, salida, exactamente, salida a las cuestiones de tipo interno o emocional por el cuerpo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Con enfermedades? Con cuestiones justamente de ese tipo. Mira, normalmente cuando una gente somatiza es cuando empieza a tener, no sé, ronchitas en la piel sin causa aparente, empiezan a tener taquicardia, que es esa cuestión acelerada del corazón, sientes como que se te va a salir, sientes, por ejemplo, que se te va el aire, ¿no? Como que tienes mucha necesidad de respirar y sientes que te vas a morir. Hay gente que de repente empieza así a sudar en forma excesiva, por ejemplo, en las manos. En las manos esa sudoración profusa o excesiva se llama hiperhidrosis palmar. ¿Por qué? Porque precisamente se da normalmente en las manos, es una sudoración exagerada. Sí. Hay gente que somatiza a lo mejor con cuestiones de tipo gástrico, tienen a veces náusea, mareo, vómito, estreñimiento, diarrea, temblores, o sea, de repente de la nada empiezan así como a temblar o a tener movimientos involuntarios del cuerpo. Hay gente que de repente en una situación, por ejemplo, de pánico, se quedan mudos, se quedan paralizados y prácticamente se quedan estancados y ya no dicen ni nada, ni hacen nada, ¿no? Porque el miedo o la angustia que presentan les impide seguir funcionando en forma adecuada. Hay gente que de repente pues empieza a sentirse como que se desvanece o incluso que literalmente se desmaya, ¿no? Hay gente que normalmente dice que se está muriendo y lógicamente hay muchas maneras de que el cuerpo reaccione ante esa situación y que dé válvula de escape a esto. Eso es somatizar, sacar por el cuerpo todo lo que traes acumulado y de alguna forma es una situación de alarma porque ya no se está hablando de algo que necesariamente pues tienes que seguir sacando, de lo contrario esta situación te puede provocar una situación mucho más grave, ¿no? Doctora, ¿y cuál es la diferencia entre la somatización, dijo usted, y la hipocondriasis? Pues la somatización es justamente lo que te mencionaba y la hipocondriasis pues es el resultado
de una interpretación poco realista del paciente, que sobre todo es imprecisa justamente por los síntomas o las sensaciones físicas que presenta, aunque lógicamente también no se encuentran causas médicas conocidas, ¿no? O sea, clínicamente no hay una justificación que argumente o que avale que el paciente está enfermo, clínicamente hablando. Oiga, una pregunta que me están haciendo es si existe la hipocondría colectiva, es decir, la sociedad y el medio ambiente hostil pueden generar esto a nivel genérico. No, esto normalmente se da a nivel individual y lógicamente, bueno, ya es cuando un paciente acude a la consulta y o el familiar lo está llevando para que reciba la atención que necesita, ¿no? Pero el hipocondríaco de alguna manera puede enfermar a la familia. No, de hecho te enferma, por supuesto, y aparte de que te enferma, también te desgasta en todos los sentidos, porque como la familia está tan atenta a las demandas de atención del paciente, en su afán pues de complacerlo, por llamarlo así, lo llevan a instituciones, a hospitales, a consultas privadas, con todos los especialistas habidos y por haber, y eso implica, aparte de un desgaste físico, un desgaste económico, que bueno, no te cuento, o sea, los familiares terminan pues sin dinero porque ya les mandaron a hacer X estudio, ya fue con este médico que en la consulta privada le cuesta una lana, que ya fue al hospital, que ya les solicitaron una placa, en fin, ¿no? Sí, terminan gastando muchísimo dinero y desgastando a la familia emocional, económica y en todos los sentidos, ¿no? Y emocionalmente también, porque esto también genera situaciones de riesgo mucho en los familiares, sobre todo que están con el paciente, ¿no? Claro. Y sí, te digo, todo pasa. A veces empiezas a ver al paciente hipocondriaco y luego terminas viendo pues prácticamente a la gente que está a cargo de él, ¿no? Claro. Nos dicen aquí que el cuerpo sí habla, que lo que pasa es que no lo sabemos escuchar. Por eso te digo, la somatización es justamente el lenguaje del cuerpo para poderte decir, ojo, estoy muy cargado, estoy muy sobresaturado, pues, y tengo necesariamente que hacerte señales de humo, ¿no? Claro. Esa es su forma de expresarlo, eso es somatización. Okay. El lenguaje del cuerpo para sacar conflictos de tipo interno. Wow, doctora, sí, ya aprendimos algo nuevo esta noche. La verdad estoy muy impresionada con lo que es la hipocondría. Es un tema, para platicar un buen rato, ¿eh? Que da para mucho, ¿no? Y sí, también sí. Hasta cierto punto pues genera, te digo, a veces temor, a veces más malestar en los pacientes, pero sobre todo a veces en la familia, ¿no? ¿Tiene cura la hipocondría? Mira, el tratamiento es muy variado. Lógicamente aquí yo te agregaría que, bueno, el tratamiento consiste en algunas formas de tratar de calmar la situación del paciente. Los pacientes casi siempre son resistentes a un tratamiento, sobre todo de tipo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque algunos lo aceptan y algunos tienen lugar en un ámbito médico y se centra justamente en la disminución del estrés y de la educación sobre cómo afrontar una enfermedad crónica. Pero el tratamiento, en caso de que se llegue a dar, debe de ser uniforme por parte del mismo médico que atiende al paciente, con visitas regulares de apoyo a la consulta. Si hay algún tipo de psicoterapia, normalmente se recomienda que haya una psicoterapia de grupo, porque es la que elegimos casi siempre para ellos, porque proporciona, aparte de apoyo interaccional, social a nivel de grupo, esto les favorece a ellos porque disminuyen la ansiedad en el paciente. Cuando hay necesidad de prescribir medicamento, lo damos obviamente para aliviar los síntomas hipocondríacos, ¿no? O sea, el paciente cuando presenta una patología, por ejemplo, no sé, alternante o subyacente, que responde a la medicación, como pueden ser en este caso los trastornos de ansiedad o depresivos, casi siempre muchos de los pacientes evitan tomarla, ¿no? Porque te decía, a veces ellos lo que menos quieren es tomarlo para justificar de alguna manera que siguen estando mal, ¿no? Claro. Los pacientes evitan en lo posible las hospitalizaciones. Muchos de ellos incluso también evitan las pruebas médicas y los fármacos potencialmente adictivos. En algunos otros casos es completamente lo contrario. Hay gente que lo hace precisamente porque
quieren de esa manera justificar que efectivamente están enfermos, ¿no? Sobre todo a la familia. Sí, doctor. Bueno, me deja así como muy pensativa. Yo le quería preguntar de la evolución del padecimiento, cómo va evolucionando y qué tipo de tratamiento se puede seguir. Sí, mira, normalmente la evolución del padecimiento puede darse en un inicio, sobre todo a nivel de contexto de una enfermedad física o tras la muerte, por ejemplo, de un ser querido, ¿no? Los pacientes, en cuanto al curso de la enfermedad, que llegan a padecer esta enfermedad, tienden a amplificarla y a incrementar incluso las sensaciones somáticas y viscerales. Aquí es bien importante que uno como psiquiatra indague sistemáticamente lo más posible la cuestión de un trastorno del estado de ánimo, un cuadro de ansiedad o un trastorno obsesivo compulsivo. Y sobre todo, bueno, en caso de que hubiera alguna situación de este tipo, empezar a darle ya al paciente un tratamiento adecuado, ¿no? El 50% de la gente que padece esta enfermedad y que acuden al consultorio normalmente sufren la enfermedad como tal, y de estos a veces entre un 10 o un 20% de las personas entre comillas normales y un 45% son un poquito más como de tipo neurótico, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen o muestran a los demás temores infundados acerca de las enfermedades que ellos creen padecer, ¿no? Y de estos, bueno, un 9% siguen dudando después de que el médico les ofreció garantías de lo contrario, ¿no? O sea, la mínima cantidad de ellos tienen todavía la duda de que el médico les haya dicho que no tienen la enfermedad. ¿Cómo ves? No, pues sí. Ay, doctora, dígame una cosa, pues es que tengo muchas preguntas en la cabeza, entonces estoy tratando de... Doctora, necesito una psiquiatra, por favor. No, yo te puedo recomendar varias. Okay. O varios. Doctora, dígame una cosa, ¿cuál es el objetivo principal del médico que trata al hipocondríaco? Híjole, pues son varios. Prácticamente, en cuanto a esto, te puedo decir que, bueno, lo principal que tiene que hacer el médico tratante es evitar pruebas diagnósticas innecesarias y sobre todo evitar cualquier tipo de intervención médica o quirúrgica francamente agresiva en los pacientes. Otra de las cuestiones importantes que el médico tratante debe de tomar en cuenta para su objetivo en cuanto al tratamiento es ayudar al paciente a tolerar y a manejarse con sus síntomas más que intentar eliminarlos por completo. O sea, más que eliminarlos es tratar de que tolere y maneje en forma adecuada los síntomas que dice presentar. Y sobre todo, lógicamente, pues establecer una relación estable y duradera con el paciente basada en el interés del médico por el paciente como persona y no solo por los síntomas que está presentando, ¿no? Prácticamente esos son los objetivos principales de uno como tratante de cualquier Como familia, ¿qué podemos esperar del enfermo de hipocondriasis? ¿Qué puedes esperar? Bueno, primero, mucha demanda de atención. En segunda, mucha cuestión de exigencia para ser evaluados en forma frecuente por un médico. Son gentes, te decía, que empiezan de alguna forma a quejarse de diversos síntomas y aunque clínicamente no tengan una cuestión que justifique que tiene el padecimiento, ellos tienen que tener hasta cierto punto una ganancia secundaria y una ganancia a veces en ocasiones de tipo primaria. Cuando digo una ganancia secundaria, ¿a qué me quiero referir? Pues es justamente aquella que es de índole externa y que deriva de cualquier paciente, tal como sería, por ejemplo, la atención personalizada, el servicio constante de la familia, un beneficio incluso de tipo monetario, un crédito de incapacidad o incluso hasta de liberación de responsabilidades displacenteras. O sea, la gente a veces acude al consultorio con esa intención y en ese sentido es una ganancia secundaria, ¿no? Sí, claro. Él obtiene algo a cambio de estar siendo atendido en ese sentido. Y bueno, aquí yo te podría agregar que existen algunos factores que pueden hacer
que la hipocondría tenga hasta cierto punto un pronóstico favorable. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Primero, que este padecimiento tenga un inicio agudo o súbito, incluso en los síntomas que presente. Que esta cuestión tenga una duración breve o corta. Que los pacientes tengan una cuestión de síntomas de intensidad leve. Uh-huh. Que tenga una presencia de condición médica general, que haya una ausencia de comorbilidad psiquiátrica o de enfermedades que acompañen de alguna forma el padecimiento, que haya una ausencia de una ganancia secundaria. ¿Qué es esto, no? Que te decía, que los pacientes están esperando de alguna forma esa gratificación a nivel inconsciente, ¿no? Que de alguna forma también haya un nivel socioeconómico elevado. Eso también es importante para que tenga relativamente un buen pronóstico, porque te decía, aparte del desgaste físico y emocional, es el desgaste económico, porque se gasta muchísimo dinero atendiendo a este tipo de pacientes, ¿no? Claro. Que haya una ansiedad o una depresión con una buena respuesta terapéutica y sobre todo una ausencia de trastornos de la personalidad, porque también se da en ciertos rasgos de personalidad más característicamente que en otros, ¿no? Claro, sí. Doctora, pues ya casi nos despedimos, pero yo no sé si tenga todavía más que agregar al respecto del tema de la hipocondriasis, algo que se nos esté pasando. Pues sí, mira, ya nada más para terminar, uno de las enfermedades que pueden coexistir o alternar con este padecimiento, yo sí quisiera mencionarte que normalmente vemos episodios depresivos, sobre todo episodios depresivos mayores, en un porcentaje aproximadamente de un 41%, que vemos mucho también los trastornos de pánico en un porcentaje aproximado del 10 al 20%, vemos mucho los trastornos de ansiedad generalizada y sobre todo los trastornos obsesivos compulsivos en un 5 o 10% de los pacientes. Y también te decía que se asocia mucho con trastornos de la personalidad y sobre todo más en pacientes que tienen rasgos evitativos, dependientes u obsesivos, ¿no? Y nada más agregando un poquito de la cuestión del curso de la enfermedad, para mencionar aquí, es importante decir que el 60% de los casos tienen un curso crónico e incapacitante y se presenta en forma fluctuante con periodos de exacerbación o de incremento de la sintomatología, y la evolución tiende a la cronificación y a prolongarse por mucho tiempo. Prácticamente una tercera parte de los pacientes llegan a recuperarse emocionalmente, ¿no? Claro. Y ya, para terminar prácticamente el tema, diría que algunas de las enfermedades con las que podríamos diferenciar el padecimiento están justamente los trastornos de somatización, que son estas cuestiones, te decía, de que el cuerpo saca y hay que diferenciar de lo que realmente es la hipocondría, los trastornos depresivos, que normalmente se da mucho en los pacientes que lo padecen, los trastornos de ideas delirantes, los trastornos de pánico, los trastornos de ansiedad, enfermedades de tipo neurológicas, como puede ser, no sé, una miastenia gravis o una esclerosis múltiple, las afectaciones endocrinas, las enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico y los procesos malignos o las neoplasias, ¿no? Claro. Prácticamente esa sería la cuestión con la cual hay que diferenciar. Y nada más, ya terminando, en cuanto a la psicoeducación, es importante. ¿Por qué? Porque el psiquiatra debe de educar al paciente acerca de cómo los estresores o las emociones o una mala alimentación, la falta de ejercicio pueden llegarle a generar síntomas físicos, ¿no? Claro. Aquí es importante que el paciente aprenda que la ansiedad es una reacción normal y adaptativa ante las amenazas, y si se siente amenazado en su salud, experimentará lógicamente ansiedad caracterizada por respuestas de tipo fisiológica, cognitiva y conductual,
que deben de explicársele, ¿no? Y lógicamente también el médico tiene que recomendarle ciertas lecturas, como el libro de la enfermedad fantasma, ¿no? Que ese es mucho de los que llegamos a sugerirle a los pacientes, que habla justamente de esa enfermedad que no existe, que solamente existe en la imaginación de ellos, ¿no? Claro. Wow, doctora, este tema sí que ha sido interesante y yo, una última pregunta que quisiera hacerle, ¿qué tipo de medicamentos puede tomar una persona con hipocondría? Mira, depende de la sintomatología y que en un momento dado pueda ayudarle, ¿no? Te decía, los principales objetivos del médico tratante son los que mencionaba, y aquí lo principal es justamente como a veces están renuentes a tomar el medicamento y algunos o mínimamente lo aceptan, tienes que darles medicamentos. Decías tú la palabra placebo hace rato. El placebo, para los que no entienden lo que significa, es aquella sustancia que no tiene ningún compuesto o componente de tipo químico que al paciente le genera una respuesta favorable. No se puede ser una cápsula o alguna tableta X de azúcar incluso, que tú le das al paciente, y con eso simplemente ya se siente mejor y refiere, vaya, mejoría en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y es una sustancia que se ingresa al organismo y que le genera al paciente esa sensación de bienestar cuando realmente no tiene ningún componente químico que favorezca en ese sentido su mejoría, ¿no? Claro. Es Híjole, todo doctor. mental. No, sí, es bastante extenso esto. Yo quiero agradecerle muchísimo su presencia aquí en Divina Radio. Le agradezco mucho, doctora Roxana Villarreal. Y bueno, pues ya nos quedan unos cuantos segundos de programa, así es que le quiero agradecer en frente de todo el público. Le mandan muchas felicitaciones. Dicen que ya la admiraban, pero que hoy los ha dejado prácticamente con la boca abierta por sus conocimientos, así es que pues le paso ese mensaje, seguramente usted los leerá en mi muro de Facebook, y a todos los amigos los invitamos a que visiten la página de la doctora Roxana Villarreal en www.psiquiatriaintegral.com, ¿verdad, doctora? Así es, ahí todos los que tengan alguna duda o que tengan el interés de consultarme profesionalmente, con todo gusto ahí pueden agendar una cita, llamar al teléfono y ahí los estaremos viendo en caso de que fuera así, ¿no? Claro que sí, pues seguimos aquí en Divina Radio, gracias, doctora, y bueno, prepárenos el tema para la siguiente semana. Claro que sí, ¿de qué quieres que abordemos el pues tema? No sé, doctora, ahora sí que usted es la creativa aquí en este espacio, así es que piénsele y vamos a anunciarlo, ¿no? Perfecto, me parece bien. Para no comprometerla así en público y luego estamos aquí discutiendo qué tema vamos a tratar, ¿por qué no lo pensamos y en un ratito ya les estamos comunicando qué tema será el que trataremos la próxima semana, el próximo miércoles, donde la invito a usted a que esté con nosotros, doctora? Claro que sí, como siempre muy agradecida por la invitación y por la participación de estar aquí nuevamente en tu programa, y gracias a los radioescuchas como siempre por estarnos sintonizando. Claro que sí, muchas gracias, doctora Roxana Villarreal. Estamos en Divina Radio, La Voz del Ángel. Estás escuchando Divina Radio, La Voz del Ángel.